En nuestras Biblias en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 17. Capítulo 17, versículo 17. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 17. A medida que lo vamos encontrando, hermanos, nos ponemos de pie. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 17 al 24. Le damos lectura entonces a la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Ha venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama. Clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma a este niño, a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. Bendito Dios y buen Padre celestial. Mira, Señor amado, en este momento, Señor, hemos leído un trozo de su palabra, creyendo, confiando, Señor, que es usted el que va a hablar a nuestras vidas. Te rogamos, Señor amado, que tú seas ayudándonos a poder, Señor, comprender y entender, Dios mío, qué es lo que tú quieres con cada uno de nosotros. Somos muy pocos, Señor, pero tú sabes, Señor, que para algo nos tienes preparado. Amén. Algunos, Señor, alguna bendición yo creo y confío que nos vas a dar, Señor, porque así creemos, Señor, que estamos buscando, Señor, tu rostro. Porque tú, Señor, a medida que te vamos buscando, tú, Señor, nos vas dando, Señor, misericordia. Porque tu palabra sí dice, Señor amado, que el que pide misericordia, misericordia tú le das. Amén. Y es en el momento, Señor, que estamos en tu casa, estamos pidiendo misericordia. Ahora te rogamos que tú nos ayudes y nos bendigas, Señor, a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Hermanos, aquí tenemos, hermanos, una respuesta inmediata de parte de Dios, porque Elías, hermanos, venía de un problema muy difícil, porque había habido una sequía muy grande en ese lugar y no había que comer. Y Jehová, Dios, le mandó a que fuera donde esta viuda a hospedarse. Y ahí él se alimentó con la nada misma que le quedaba a esta viuda. Y esta viuda, hermanos, a pesar de que era incrédula, era una mujer, hermanos, que no tenía a Dios en su vida, porque ellos alababan, hermanos, a Baal, y ese era su Dios. Y así, hermanos, esta mujer
a pesar, como decía, de ser una mujer incrédula, una mujer que tenía su Dios, digámoslo así, de esa manera, él le dio la hospedad a este varón de Dios, porque ella en solamente escuchar, y mire hermano, lo que es cuando la persona es de parte de Dios, solamente escuchar la voz, ella creyó que era un varón de Dios. Pero ella no temía a Dios, no le tenía temor, no miedo, sino respeto, así como nosotros le tenemos. Y ella siguió creyendo en su Dios Baal y todas esas cosas. Pero así, a pesar de eso, ella estaba hospedando a este varón de Dios. Por eso es que muchas veces, hermano, usted conversa con alguien y dice, este es cristiano. No sé si le habrá pasado en alguna oportunidad. Uno de repente, por el andar, se pone a conversar y el Señor dice, este es cristiano. El modo de hablar, el modo de ser, porque yo me recuerdo cuando recién entramos nosotros al Evangelio, teníamos un varón muy, muy cristiano, un hombre que era, hermanos, se dedicaba a la pura obra del Señor. Y él decía que nosotros debiéramos de demostrar, hasta el modo de caminar, que éramos cristianos. El modo de sentarnos, que éramos cristianos. ¿No? Y en esos años, la persona estaba, por ejemplo, se acostumbraba a que el hombre, como fantoche, digamos, una cosa así, se ponía pierna encima. Ahora es algo natural, no es normal. Pero en esos años era más como fantoche la persona de poner el pie encima, bien nada. Entonces eso tampoco le era agrado a él y nos conversaba. Porque si alguien nos veía así, de esa manera, nadie va a decir que era cristiano, no. Hasta el modo de hablar. Porque el Señor, hermano, nos da ese toque. Entonces uno escucha. Y esta mujer sabía que era varón de Dios. Y se hospedaba en su casa. Pero el corazón de ella todavía estaba endurecido. Y mire lo que hace el Señor para poder mover ese corazón duro. Lo que es el Señor, hermano, de repente nos hace pasar un montículo muy alto para poder ver la misericordia de Dios. Esta mujer, hermanos, como decía, ella todavía alababa a su Dios. Pero Dios quería que, como ella fue así, de esa manera, con su hijo Elías, con su profeta Elías, entonces Jehová Dios quiso a esta mujer darle la oportunidad. Porque en ese tiempo había habido mucha muerte de hambre en esos lugares. Pero a ella no le faltó nada. Ella tenía de todo. Porque Dios estaba con ella. Porque Elías estaba en ese lugar. Porque le aceptó también a esta mujer de hacerle, cuando él llega a la casa, le dice que le diera un vaso de agua. Y después no solamente le pidió el agua, sino que le pidió un pan para comer. Y ella le dice, no me queda. Solamente me queda un puñado para mi hijo y yo, y andaba buscando un poco de leña para poder cocer y ahí dejando morir porque no tenemos más que comer. Y la hambruna era grande. Y ahí Elías le dijo, no, mira, hazte esto y nunca te va a faltar, hasta cuando Dios arregle esta sequía que hay. Y la mujer creyó a la palabra, creyó a la voz, creyó, hermanos, a la posición de este varón, creyó, hermanos, a lo que le conversaba, hasta el modo de hablar, el modo de decir, el modo de poder pedir las cosas. Hasta de esa manera uno tiene que demostrar que es hijo de Dios. Y ella, hermanos, bueno, le empezó a darle y no le faltó. Y como Dios tenía misericordia para esta mujer, quería que ella le conociera realmente quién era Dios.
porque ya no le había faltado el pan ni el agua en ese momento, no le había faltado la comida. A lo mejor lo encontró como algo normal, quizás, ella. Pero como siguió creyendo en su Dios, Jehová Dios hace que este niño se enferme de tal manera que se muere. Y ahí ella le reclama a Elías, le dice, pero ¿por qué tú has venido a rascarme la herida que yo tengo? Que yo soy baalista o tengo mis dioses. ¿Por qué vienes tú con esto y me atormentas y se me muere mi hijo? ¿Y cuál era el propósito de Dios para ella? Que creyera, que confiara, que había un Dios sobre lo natural, sobre la muerte, sobre los alimentos, sobre todas estas cosas, que había algo sobre esa naturaleza. Y Elías le dice, tráeme al niño. Dice que lo trajo, lo tomó en su regazo, lo tomó en brazos y lo llevó al aposento. El aposento se le llamaba donde él oraba, ese era el aposento, donde oraba. Muchos tenían su dormitorio, dormían ahí, y parece que el de ella era así, el de Elías. Y ese era el aposento, ese era el lugar santo, digamos, el lugar donde Dios, hermano, se manifestaba. Porque le vuelvo a conversar, hermanos, de este hermano Pedro Galvez, era su nombre, tiene que estar con el Señor ya. Y él tenía un aposento en su casa. Tenía un lugar donde él oraba nomás, hacía vigilias con su madre espiritual, y de repente a mitad de semana el Señor le decía, tenés que vigilar, y él se ponía a vigilar. Porque era, como le decía, un varón muy, muy comunicativo con Dios. Si Dios se fue, no sé, me parece que le he conversado, este varón recibió, hermanos, cómo iba a ser el golpe de Estado, porque Dios se lo demostró. Y él empezó a recorrer a las iglesias que había que orar mucho, porque venía un derramamiento de sangre a este país, porque Dios se lo había demostrado. Tal cual se lo demostró, tal cual pasó, hermano. Así era este varón de Dios, y era muy, era como decimos en una forma mundana, era sacarse el sombrero. Cuando uno ve a una persona de tal magnitud, es sacarse el sombrero. Y él tenía, como le digo, un aposento. Él tenía hermanos donde oraba. Y era hermano de Dios, era de parte de Dios. Si mi hija, Arelis, un día llegó enferma, no podía comer, hacía días que era niñita chica todavía, tendría sus 8 años, y andaba con una colitis que no lo soportaba. Y nosotros fuimos a la casa de él. Entre paréntesis, a esto le vamos a comunicarle que cuando nosotros fuimos sin avisarle, y cuando yo venía en el auto y vi que alguien sacó la cabeza de donde él vivía, dije, ¿qué será? Y él no estaba esperando, porque Dios le había dicho que nosotros íbamos para allá. La familia, o sea, mi esposa y mis hijos, íbamos a ir a almorzar. Dios le dijo, vienen tus hijos, así que prepara más comida. Y prepararon más almuerzo, tenían todo listo. Tenían la mesa hasta servida, hermano. Y nosotros, en esos años no había teléfonos de esto, habían de esos negros, pero eran muy pocos los que los tenían. Y cuando llegamos nosotros ahí, abre la puerta, lo estábamos esperando, hermano, me dice, pase. Y Arely iba muy enferma, mi hija que falleció. Y ella, como niña, se va corriendo y se mete por el aposento, por ahí el lugar donde estaba. Hermanos, le digo delante de Dios, no voy a estarles mintiendo acá en el culto. Pasa el lugar ese, hermanos, y al otro lado estaba sana. Pasó y había una de estas lechugas, ¿cuántas son? Palta reina que le ponen lechuga, y se puso a comerse eso. Imagínate con un enfermo en la guatita comiéndose una ensalada de esa manera. Y le dice mi señora, oye, no comáis que estás enfermo en la guatita. Y él
Y el hermano le dice, hermana, el Señor la sanó. No se preocupe, déjela. Sana, se puso a comer de todo ahí. Porque era un lugar donde ellos, como le decía anteriormente, oraban, hacían vigilia, hacían ayuno. Así, hermanos, creo que tiene que haber sido el aposento de Elías, la pieza donde él estaba hospedado. Porque cuando él lleva al niño al aposento, dice que le clamó a Jehová Dios y él se tira encima de él 3 veces delante del niño. Porque en esos años, hermanos, eran muchas cosas así literales, pero relativamente espiritual. Y cuando él se sube sobre el niño, le dice, Señor, devuélvele su alma a este niño porque yo estoy en la casa de esta mujer que me ha hospedado. Y Jehová dice que le escuchó. Y le escuchó, hermano, porque ahí él oraba, ayunaba, hacía vigilia, qué sé yo, estaba en una comunicación con Jehová Dios. Y Dios le devolvió la vida. ¿Para qué hizo tanto esto Dios? Para que esta mujer, cuando Elías le lleva al niño vivo, creyera realmente que existía Jehová Dios, que existía Dios, que había un Dios vivo, un Dios real, un Dios que todo lo ve, todo lo puede y lo puede hacerlo. Sobre las cosas, hermanos, increíbles de uno, el Señor no puede hacerlo. Porque es así el Señor, hermano. Para que uno crea que hay un Dios. Esta mujer ahí creyó. Ahora creo, le dice a Elías, que eres varón de Dios. Que de tu boca sale palabra de Dios. Que de tu boca, ¿ves? Entonces, todas esas cosas, hermanos, como cristianos nosotros debemos de irlas asimilando, porque debemos de demostrar que realmente, hermanos, nosotros somos hijos de Dios. En todo lugar. Que la persona, hermano, se dé cuenta en el modo de pedir las cosas, en el modo de decir las cosas. Y Dios se va a manifestar. Y Dios va a hacer, hermanos, la obra. Porque uno dice, ¿cómo puedo yo hablarle a esta persona para que entre al Evangelio? Hay maneras, hermano. Dios mismo, Jesucristo mismo, hermano, nos ha enseñado cómo entrar la palabra del Señor. De esta manera, ser humilde, sumiso. De que nuestra boca salga, hermano, palabra de Dios. De que nuestros sellos salgan hechos de Dios. Que de nuestra manera de comportarnos salga comportamiento de Dios. Que de nuestra manera de vivir, de convivir en un lugar, hermano, donde es una población, donde son varias casas, debemos hermanos, de decir, no con nuestra boca, sino que con nuestros hechos, que somos realmente cristianos. Y Dios es con nosotros. Y usted, hermano, en cualquier momento, no, usted es cristiano. Jamás hemos tenido algún problema con usted. Porque Dios va dando, hermanos, testimonio de que somos hijos de Dios. Elías dio testimonio que era un varón de Dios, que era un hijo de Dios, que era un hombre que estaba, hermanos, en las manos de Dios para que Dios le escuchara hasta poder revivir a una persona, en este caso a este niño, lo hizo revivir. ¿Por qué? Porque Dios quería algo más de esta mujer. Que el Señor, hermano, bendiga este consejo de su palabra y que podamos, hermanos, ponerlo por obra en nuestras vidas, de creer y confiar que al que le estamos sirviendo es a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que nos está enseñando cada día, a cada uno de nosotros. No cree que es para ustedes, es para mí también, hermano. Porque la palabra del Señor es para todos. Porque es palabra de Dios.
y Él nos enseña. Que el Señor nos bendiga y que el Señor bendiga a nuestra hermana Lorena para que siga en este lugar. Recibirémosla con gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios.